Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Paladines del Reino del Oeste, un juego en el que de 1 a 4 jugadores se disputarán quién realiza más acciones para lograr expandir el reino y cumplir con los designios del rey, el cual nos va a dar a nuestra disposición sus mejores guerreros, los paladines, y en los cuales cada uno de nosotros va a tener una cantidad de personas. Cada una tiene su función en particular para fortificar el reino, atacar y convertir a los vikingos que atacan a los territorios. Vamos a tener una serie de acciones a llevar a cabo. Y el jugador que al final de la partida reciba la mayor cantidad de puntos de victoria, pues será el vencedor. Para ello, cada uno de los jugadores debe utilizar su influencia, su fe y su fuerza para lograr estos objetivos. Y pues veamos cuáles son sus reglas. Para la preparación inicial, colocamos las dos partes del tablero principal en el medio de la mesa, unidos, de forma tal que formen este tablero central. En él vamos a preparar lo que es el mazo de las cartas de ciudadano, lo barajamos y vamos a colocar al descubierto en estos espacios una carta de cada de los ciudadanos, en esos espacios que pueden ver allí marcados. En este otro espacio se va a colocar lo que es el mazo de las cartas de muralla barajado. Luego en este otro se colocan acá arriba, vamos a colocar monedas de plata correspondiente a los impuestos que se van a colocar de acuerdo a la cantidad de jugadores que se decida jugar en la partida. Yo voy a hacer el ejemplo para 4 jugadores. Como pueden ver acá, y especifica que para 4 jugadores se van a colocar 8 monedas. Entonces voy a colocar 8 monedas en esta zona del tablero central. Depende, repito, depende de la cantidad de jugadores, así es la cantidad de monedas de plata que vamos a colocar en ese espacio, que son correspondientes a los impuestos. Luego vamos a colocar las cartas de deuda en su lado de deudas no pagadas, que es este lado que está acá. Las colocamos todas allí, en este espacio. En este otro espacio vamos a colocar lo que son las cartas de sospecha, barajadas. Luego viene lo que es el mazo de las cartas de intruso, lo barajamos. Y en cada uno de los espacios debajo del tablero, como pueden ver acá, vamos a colocar una boca arriba. Luego vamos a agarrar y vamos a tomar el mazo de cartas de taberna, lo barajamos y lo dejamos de momento en ese lado del tablero. Tomamos las cartas de órdenes del rey, que son estas que están acá, las barajamos. Fíjense que acá en el tablero central hay 3 espacios que indican un sello rojo, como lo indica el reverso de estas cartas de órdenes del rey. Entonces colocamos 3 aleatorias en esos espacios. Y igualmente vean acá que estos 5 espacios tienen el sello verde, que el sello verde corresponde a cartas de favores del rey, que vamos a rellenar. El resto de cartas de favor y de órdenes del rey se dejan fuera del juego, se devuelven a la caja. Las sacamos. Luego vamos a dejar todo lo que son las miniaturas y fichas que van a estar al alcance de todos los jugadores, que son el suministro general de monedas de plata, lo dejamos a un lado del tablero principal, y lo que son los trabajadores, que son las miniaturas blancas, las verdes son los exploradores, las azules son los mercantes, las rojas son los guerreros, las negras son los clérigos y las moradas son los criminales. La dejamos al alcance de todos los jugadores, al igual que las fichas de provisiones, que son estas que están acá, como esta. Las colocamos allí en el centro, al alcance de todos los jugadores. Luego a cada uno de los jugadores le vamos a dar un tablero personal, que es este que está acá. En ese tablero personal vamos a colocar, como ven acá, 8 miniaturas de talleres, que son las verdes, 7 monjes, que son los negros, y 7 puestos de avanzada, que son los rojos. Los vamos a colocar en cada una de esas casillas que están allí, totalmente rellenas. Por otra parte vamos a colocar lo que son las fichas de las jarras, que son estas fichas azules, numeradas, y se van a colocar en orden de menor a mayor.
de izquierda a derecha, como pueden ver allí, en cada uno de los espacios que corresponden a la forma de la ficha. Luego vamos a colocar lo que son los marcadores de los atributos. El rojo es para la fuerza, el negro es para la fe y el azul es para la influencia. Vamos a colocar los tres en el espacio 0, en el medidor este que tienen a un lado del tablero personal. Por otra parte, cada uno de los jugadores va a recibir 3 monedas de plata y una de provisiones, la ficha de provisiones. Por otra parte, cada uno de los jugadores va a recibir un juego de 12 cartas de paladines. Las 12 cartas son iguales para todos los jugadores, es decir, que toman ese juego de cartas, lo colocan a un lado y lo barajan y lo dejan allí. Por último, pues elegimos quién va a ser el jugador inicial y al jugador inicial le damos el marcador de jugador inicial. Luego cada uno de los jugadores, empezando por el jugador a la derecha del jugador inicial y siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, cada uno de los jugadores va a tomar una carta de ciudadano de las que se revelaron acá en el tablero central, sin pagar ningún coste. Entonces cada uno de los jugadores va a tomar una carta y las va a colocar a un lado de su tablero personal de forma que estén siempre visibles a todos los jugadores. Si estas cartas tienen este símbolo de rayo a un lado, indica que ese beneficio lo recibe ese jugador inmediatamente. En este caso, recibiría una ficha de provisiones. Entonces él recibe una ficha de provisiones y así el resto. Así durante toda la partida. Es decir, que si en cualquier momento que algún jugador reciba una de estas cartas y tiene este efecto, pues recibe ese efecto inmediatamente. Luego lo que vamos a hacer es rellenar nuevamente el mercado acá de cartas de ciudadano. Entonces lo que hacemos es desplazar las cartas que hayan sobrado, se desplazan a la derecha completamente y volvemos a rellenar los espacios vacíos en el tablero central. Y ya estaríamos entonces listos para iniciar la partida. Una partida consta de 7 rondas de juego en las cuales los jugadores van a elegir uno de sus paladines para que los ayude durante la ronda y además de eso van a recibir a 6 nuevos trabajadores. Luego, desde el jugador inicial, siendo el orden de las manecillas del reloj, cada uno de los jugadores va a tomar turnos en los cuales va a ejecutar solo una acción o pasar. En el momento de que todos los jugadores hayan pasado, termina la ronda, se realiza un pequeño restablecimiento del tablero central y pasamos a la siguiente ronda. Cada una de estas rondas tiene una estructura de paso que debemos llevar a cabo. Empezando por el primer paso. Y el primer paso es que el jugador que tenga el marcador de jugador inicial se lo pasa al jugador de izquierda. Esto se obvia en la primera ronda de juego. Luego nos vamos al tablero central y vamos a revelar la carta de orden del rey o favor del rey correspondiente a la ronda actual de juego. Como pueden ver aquí impreso en el tablero central, hay unos escudos verdes que indican el número de la ronda de juego en que estamos actualmente. Es decir, que en este caso, si estamos en la ronda 1, vamos a revelar esta carta. En el caso de la ronda 2 revelamos esta, en el caso de la ronda 3 se revelan 2 cartas, y así hasta la ronda 7. Aprovecho para indicarles que en estos dos tipos de cartas tienen sus diferencias. Vamos a ver detalles de ellas más adelante, pero les aprovecho para indicarles que en el caso de las del sello rojo, que son las de orden del rey, estos van a ofrecer nuevas oportunidades de puntuar al final de la partida para todos los jugadores. Si todos los jugadores pueden recibir estos beneficios. Si el jugador cumple con las condiciones indicadas en la carta, va a recibir tantos puntos de victoria como indican las banderas amarillas impresas en el tablero. Así que en este caso, si cumple con esta condición, recibe 4 puntos, aquí 6 puntos y aquí 8 puntos. En el caso de las cartas de favor, lo que van a hacer es desbloquear nuevos espacios para realizar acciones por parte de los jugadores. Ahora es importante que tengan presente que en el momento en que un jugador realice la acción indicada en esa carta durante la ronda de juego, ya esa acción está bloqueada por el resto de esa ronda. Así que no la puede realizar, no se puede realizar nuevamente. Luego entonces de este paso vamos a tomar del mazo de cartas de taberna y vamos a revelar tantas cartas de taberna como jugadores más uno. En este ejemplo que estoy tomando 4 jugadores, revelamos 5 cartas. Luego entonces cada uno de los jugadores va a tomar simultáneamente 3 cartas de paladín, de su mazo de paladines. Va a elegir uno, que es el que va a estar activo durante esta ronda de juego, que le va a dar unos beneficios, ya lo verán. La vamos a colocar boca abajo en el tablero personal en este espacio. Y las otras 2 cartas de paladín las va a colocar boca abajo de nuevo en su mazo de paladines, pero de esta manera. Una la va a colocar en la parte de arriba y la otra la va a colocar en la parte de abajo. Así que es importante que tomen en cuenta para la estrategia de juego en qué orden van a colocar esas cartas.
Luego de esto, entonces ahora sí, siguiendo el orden empezando por el jugador inicial y siguiendo el orden de las manecillas del reloj, pues cada uno de los jugadores va a ir revelando su carta de paladín y va a recibir los trabajadores indicados en la parte superior izquierda. Como pueden ver acá, esta carta de paladín da 2 exploradores, que son las figuras verdes. Las coloca aquí en un lado de su tablero para indicar que ese es su pool de trabajadores para la ronda actual. Adicional a esto, pueden ver en la carta de paladín que nos va a dar unos bonificadores temporales que van a estar presentes durante la ronda del juego actual a los atributos. En este caso va a dar 2 a la influencia y 2 a la fe, para que los tengan presentes. Y al final va a dar acá abajo un efecto también durante la ronda, que cuando se haga la acción de cazar, vas a ganar 2 provisiones adicionales en este caso. Cada una de las cartas de paladín tiene su propio efecto. Luego de esto va a elegir una de las cartas de taberna reveladas y va a recibir los trabajadores indicados en ella. Vamos a poner el caso de que haya decidido tomar esta, pues la gira 90 grados para indicar al resto de jugadores que esta carta ya no la puede utilizar, o la coloca boca abajo, toma las miniaturas del color indicado allí, que son 2 blancas, que son 2 trabajadores, un guerrero y un criminal, y los lleva a su pool de trabajadores personal en su zona de juego. Así va a hacer esto cada uno de los jugadores. Luego, entonces, el siguiente paso, empezando por el jugador inicial nuevamente y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, es cuando entonces los jugadores van a empezar a realizar su turno de juego. Cada uno de estos turnos de juego, los jugadores tienen 2 opciones: o realizan una acción utilizando sus trabajadores, o pasan. En el momento que todos hayan pasado, entonces vamos al siguiente paso. Entonces en el siguiente paso, ya como la ronda se acabaría, vamos a restablecer el tablero central. Para establecer el tablero central, lo que vamos a hacer es tomar las cartas de taberna y las vamos a llevar todas a un descarte. Las colocamos al lado izquierdo para formar una pila de descartes al lado izquierdo del mazo de taberna. Es importante recordarles que en el momento de que este mazo de taberna se quede sin cartas, se toman las cartas del descarte, se barajan y se forma un nuevo mazo. Ahora vamos a restablecer lo que son las cartas de ciudadano y las cartas de intruso. ¿Cómo lo hacemos? Primero, esto puede darse el caso de que no queden cartas acá arriba, tanto de ciudadano como de intruso, o que algunas falten. Siempre lo que vamos a hacer es que si la carta de más a la derecha, que en este caso es esta, de los ciudadanos, está allí todavía, pues siempre se va a llevar al descarte, siempre y cuando haya una carta en ese espacio. Se lleva al descarte y las cartas que queden allí se van a desplazar a lo más a la derecha posible, que no queden espacios vacíos. Y los espacios que, después que los haya desplazado, las cartas restantes acá a la derecha, los espacios vacíos que queden, los vamos a rellenar con nuevas cartas del mazo de ciudadano, de carta de ciudadano. Igual vamos a hacer con las cartas de intruso, pero esta vez con la del más a la izquierda. Así que si la carta de la casilla más a la izquierda está ocupada, en este momento esa carta se lleva al descarte. Y luego se desplazan todas las cartas restantes hacia lo más a la izquierda, de forma que no queden espacios vacíos. Y luego los espacios vacíos que puedan quedar, pues se rellenan con nuevas cartas de intruso. Es importante que tengan presente que tanto el mazo de cartas de ciudadano y de cartas de intruso son limitadas. Es decir, que en el momento de que esos mazos se queden sin cartas, ya no se pueden colocar más cartas en estas zonas del tablero central. Por último, cualquier trabajador que esté colocado sobre las cartas de favores del rey, pues se llevan al suministro general. Y entonces ya estaríamos listos para iniciar la siguiente ronda. Pues en cada uno de sus turnos, como les he dicho, solo puede realizar una acción, y para llevar a cabo esa acción necesita utilizar de uno a más de sus trabajadores. Como podemos ver, ustedes van a poder realizar acciones que están indicadas en su tablero personal, o las acciones que están reveladas en las cartas de órdenes del rey en el tablero central. En el caso de acá del tablero central, vean que de la mitad a la izquierda hay unas acciones que van a corresponder más que todo a lo que es construcción y obtención de recursos, mientras que las del lado derecho están enfocadas a obtener puntos y a mejorar nuestros atributos, estos 3 atributos que están medidos por acá.
Entonces, como pueden ver, esas casillas tienen indicadas un color y ese color es el trabajador en particular que debemos colocar para poder llevar a cabo esa acción. Si la casilla tiene un espacio transparente, en ese caso de espacios transparentes, lo que hacemos es colocar cualquier trabajador, no importa el color. Y tenemos también los que son los trabajadores, los criminales, que son los morados, que actúan como un comodín. Los puedo colocar en cualquier espacio sin inconveniente. Como pueden ver en el caso de las acciones de la derecha del tablero personal, ellas tienen unos colores acá arriba. Esto es lo que me indica que las acciones de la derecha siempre me van a pedir un requisito en cuanto a alguno de los atributos que tenemos. Es decir, y el atributo de requisito para esa acción me lo va a indicar el color del lado izquierdo, como lo pueden ver acá. Ahora, el color del lado derecho es la mejora. Nosotros siempre, cuando realizamos estas acciones, vamos a obtener una mejora en un atributo y vamos a necesitar una cantidad de un atributo para poder llevar a cabo la acción. Entonces, estas casillas lo que me indican es el color de la izquierda es el atributo que necesitamos y el color de la derecha es el atributo que nosotros vamos a mejorar con esta acción. Deben tener presente que cualquier casilla de acción que ya contenga trabajadores no se puede llevar a cabo esa acción nuevamente hasta que esos trabajadores no se hayan retirado de ese espacio. Y también deben tener presente que en el caso de las acciones de la derecha en tu tablero personal, solo la acción de ataque se puede llevar a cabo la cantidad de veces que sea necesario, mientras cumplamos con las condiciones que veremos más adelante. Pero en el caso de las otras 5, solo tienen 7 usos que están limitados durante el desarrollo de la partida. Aquí por encima les puedo indicar que, por ejemplo, en el caso de la acción de comisión, se van a utilizar estas fichas, estas figuras negras, que nada más hay 7, es decir, que cada vez que llevemos a cabo una, vamos a usar una de las figuras, estamos limitados. En el caso de guarnición, vamos a usar las rojas, que también son 7. En el caso de fortificar, vamos a utilizar los espacios que están acá arriba, que son 7 únicamente. En el caso de absolver, vamos a utilizar las 7 fichas que están aquí de las jarras azules, también están limitadas. Y en el caso de convertir, vamos a usar los 7 espacios que están acá abajo. Es decir, que como pueden ver, esas 5 acciones están limitadas. Mientras, como les repito, la acción de ataque no tiene límite. Veamos cuál es la utilidad de cada una de las acciones en particular. Antes que esto, es importante que reconozcan un poco lo que es la simbología. Van a ver lo que son las tarjetas, así como estas, que son las cartas verdes. Las cartas verdes son fíjense que hay cartas verdes acá, son las cartas de ciudadano. Están las cartas, van a ver las cartas azules que están acá, que representan como una muralla, que son las cartas de muralla, efectivamente están acá, son las que están acá arriba. Van a ver algunos símbolos de cartas moradas, que son las cartas de sospecha. Las cartas negras son las cartas de deudas. Y las cartas blancas son las cartas de intruso, como pueden ver acá. Entonces acá pueden ver también que a veces tienen un más o una X. La X se va a referir a que se va a eliminar la carta, mientras que un más quiere decir que voy a obtener la carta. Y adicional a esto lo vamos a ver en detalle a continuación, pero aquí me está sombreando en el color la parte de la carta que nos interesa cuando hagamos esa acción. Es decir, que en este caso vamos a tomar la parte de arriba a la derecha de la carta, por ejemplo acá. Y en este caso vamos a tomar la parte de abajo, en el caso de las de intruso, que eso lo veremos en detalle más adelante, pero para que tengan eso presente. Como pueden ver también, van a ver los recursos que van a recibir o que pueden ser las monedas de plata o las provisiones. Y adicional a esto, fíjense que cada una de las acciones que están ubicadas al lado derecho acá del tablero personal también está identificada con un símbolo. Ya saben que esos símbolos representan a esa acción. Es decir, que en cualquier momento pueden referirse a ellas viéndolas acá. Y también pueden ver que van a tener unas banderas. Las banderas amarillas representan puntos de victoria. Las banderas de color azul, negro y rojo representan a los atributos, como las van a conseguir en todas las áreas del tablero, de ambos tableros. Empecemos con la acción de desarrollo. En esta, como pueden ver, debemos colocar a juro 2 trabajadores del color que sea y pagar un coste de 4 monedas de plata.
Para ello vamos a colocar, como indica acá, una de nuestras figuras de taller, siempre de izquierda a derecha, es decir, en este caso se toma primero esta, y se va a colocar en alguna de las, fíjense que hay espacios indicados acá con un cuadro o con líneas punteadas. En esos espacios podemos colocar los talleres. Eso lo que nos permite es eh, evitar colocar más trabajadores en estos espacios. Es decir, que si nosotros decidimos colocar un taller en este espacio, por ejemplo, si yo quiero llevar a cabo esta acción, ya yo no tengo que llenar ese espacio con un trabajador de aquí hasta el final de la partida. Si nada más tendría que colocar 2 en vez de 3 trabajadores para llevar a cabo esa acción. Así que es un beneficio. Si yo puedo colocar hasta 2 talleres, porque fíjense que lo indica el cuadrado punteado allí en el tablero. Así que en este momento yo nada más necesitaría, por ejemplo, un solo trabajador para poder llevar a cabo esta acción. Entonces, ese es el objetivo de la acción de desarrollo. La voy a colocar en cualquiera de estos espacios. Así esté ocupado. Si en esa rondilla tiene un trabajador colocado en ella, simplemente ese trabajador lo colocamos en el suministro general y colocamos arriba el taller sin inconveniente. Adicional a esto, cada vez que retiremos una figura de acá del tablero de taller, vamos a recibir automáticamente el trabajador indicado en ese espacio. Fíjense que en el color que indica. Lo colocamos en nuestro pool para utilizar durante esta ronda de juego. Luego tenemos 3 acciones en las que podemos elegir o colocar un trabajador o 2. Y debemos tener presente que si colocamos 1 o 2 trabajadores, ya esta acción no se puede llevar a cabo hasta que mientras estos trabajadores estén ubicados en ese espacio. Si cuando los trabajadores se retiren de este espacio, pues esa acción estará disponible nuevamente. Pero si decido colocar solo un trabajador, no puedo, en turnos posteriores, no puedo colocar el segundo. Es decir, en el momento que vaya a llevar a cabo la acción, o coloco 1 o 2 trabajadores. Colocar un trabajador me va a dar un efecto y colocar 2 trabajadores me va a dar otro efecto. Hasta que esa casilla vuelva a estar desocupada, podré llevar a cabo nuevamente esta acción. Entonces, en este caso tenemos la de casa y comercio. En la de casa y comercio lo que me va a dar son recursos. Si coloco un solo trabajador, que es el del lado izquierdo, no puedo elegir el del lado derecho. Debo colocar los trabajadores de izquierda a derecha. Si decido solo colocar uno, en este caso es de cualquier, las dos acciones es el trabajador de cualquier color, recibiría, en el cazar, recibo una ficha de provisión. En el caso de comerciar, recibo una moneda de plata del suministro general. Ahora, si coloco los 2 trabajadores, en cazar recibiría 3 fichas de provisión, mientras que en comerciar recibiría la suma, es decir, 3 monedas de plata. Es que el efecto es como potenciado. En el caso de reclutar, el efecto cambia, varía. Si como pueden ver acá, si coloco solo un trabajador, voy a descartar una carta de ciudadano, que son las cartas verdes, como les indiqué anteriormente, y luego si coloco los 2 trabajadores, la carta de ciudadano la voy a obtener. En el caso de descartar, vamos a ir a la parte de acá arriba, al tablero central, y fíjense que todas las cartas tienen arriba a la derecha, las cartas de ciudadano tienen el mismo símbolo de la X dentro de un cuadro verde. Eso quiere decir que cuando usemos el efecto de colocar un solo trabajador en esta acción, vamos a obtener el beneficio indicado en esta parte de la carta. Entonces vamos a, primero, hayamos colocado 1 o 2 trabajadores, debemos pagar el coste de la carta de ciudadano que queramos obtener, o que queramos recibir el efecto más bien. Pero como podemos ver aquí debajo de la casilla, depende de la carta que seleccionemos, debemos pagar el coste. Aquí no se paga nada, aquí se paga una moneda, 2 monedas y 3 monedas. Pero en estos 2 casos, yo puedo elegir o pagar el coste en moneda o recibir las cartas de deuda. Recibo una carta de deuda en su lado de no pagadas y la coloco en mi zona de juego. Yo decido. Entonces, por ejemplo, si yo decido tomar a en este momento descarto la carta, colocando un solo trabajador en la acción, realizo el efecto de arriba y recibo estos 2 trabajadores, uno negro y uno blanco, en ese momento. Obviamos el efecto de la parte de abajo. Ahora, si nosotros en vez de colocar un trabajador colocamos 2, fíjense que acá en vez de descartar sería agregar, es decir, vamos a obtener la carta. Entonces en ese caso,
igualmente pagando el costo indicado abajo. Vamos a poner el caso que vamos a obtener queremos esta carta de ciudadano, pues pagamos una moneda al suministro y nos llevamos la carta a nuestra zona de juego. Esa es la diferencia entre descartar y obtener la carta. Depende de si colocamos uno o dos trabajadores en la acción de reclutar. En el caso de que nosotros decidamos obtener la carta del ciudadano, vamos a obtener el beneficio que te indica en la parte inferior, no la parte superior. Primero que nada, vamos a recibir el efecto del rayo. Si la carta tiene un rayo como este que está acá, vamos a recibir este efecto inmediatamente, en el momento en el que la obtenemos. En este caso me dice aquí descartar una carta morada, que las cartas moradas recuerden que son las cartas de sospecha que estén en mi zona de juego, que en este caso no tengo. Obviamos ese efecto. Y luego lo que indica la parte inferior de la carta es un efecto que va a estar permanente durante el resto de la partida. Que fíjense que viendo los símbolos lo van a lograr entender. Aquí me indica que cada vez que se lleve a cabo esta acción, que si se van a su tablero personal, aquí lo indica, es la acción de absolver. Fíjense que coincide el símbolo. Yo voy a recibir el efecto que indica allí. Aquí en este caso voy a recibir, cada vez que haga esa acción, voy a recibir una ficha de provisiones. Y en este caso, igualmente en la misma acción, voy a recibir una moneda de plata correspondiente a los impuestos que están en esta zona del tablero personal, del tablero central. Tienen que tener presente que hay dos símbolos diferentes de las monedas de plata. Este símbolo indica que vas a tomar, en vez de tomar las monedas del suministro general, lo van a tomar de los impuestos que está acá. Ahora, si es este tipo de símbolo, quiere decir que lo va a tomar del suministro general. Estén bastante pendientes de esa diferencia. Entonces, bueno, ahí terminará lo que es la acción de reclutar. Depende si colocan uno o dos trabajadores, ahí será el efecto que van a realizar o que van a obtener de la carta elegida de ciudadano del tablero central, pagando en ambos casos su coste. Luego tenemos la acción de rezar. En esta debemos colocar acá un clérigo, que es una figura negra, y pagar 2 monedas de plata. Para ello vamos a realizar la acción de rezar, que la está identificada con este símbolo, como lo ven acá. Este símbolo lo que me permite esta acción es retirar los trabajadores que tengan cualquiera de las casillas de acción y devolverlos al suministro general. De esa manera me permitiría en esta ronda volver a ejecutar esa acción. Este en el caso de rezar. Luego en este otro es conspirar. Aquí colocamos cualquier color de trabajador y automáticamente recibimos del suministro general un criminal, una figura morada. Tienen que tener presente, no se lo dije anteriormente, pero esto es siempre que cualquier efecto nos permita recibir una figura de un criminal, automáticamente debo recibir adicionalmente una carta de sospecha, como pueden ver acá abajo. Cada vez que se recibe una figura morada, recibimos una carta de sospecha. Entonces tienen que tener presente que en el inicio de la partida, no lo había indicado todavía para no darles tanta información todavía, que como pueden ver, nosotros tomamos elegimos una carta de taberna que incluía un criminal. Entonces si yo elijo una carta de taberna en los primeros pasos de la ronda que incluya criminales, en ese mismo momento debo tomar también las cartas de sospecha, una por cada criminal tomado, bajo cualquier efecto del juego. Y esas cartas de sospecha debemos colocarla, la revelamos inmediatamente y la colocamos en el espacio indicado en el tablero personal. Vean acá, aquí tiene el espacio indicado que es la tarjeta morada. E inmediatamente vamos a realizar el efecto que indica la carta. Estas cartas de sospecha lo que van a indicar es una cantidad de monedas de plata que vamos a tomar del suministro de impuestos. Por ejemplo, en este caso no indica nada, entonces no recibimos nada. Pero vamos a poner otro ejemplo. Si tomamos otra carta, fíjense que esta nos indica que tomemos 2 monedas del suministro de impuestos. Entonces, inmediatamente tomamos 2 monedas de allí y las colocamos en nuestro suministro personal. Tienen que tener presente además que en el momento en el que este suministro de monedas de plata de impuestos se quede sin moneda, justo en ese momento se va a iniciar lo que este símbolo, vean el símbolo que representa la Inquisición. Se va a activar en ese momento. O
en aquel momento en el que yo deba tomar cartas del mazo de sospecha y no hayan cartas ni en ella ni en el descarte, porque este espacio que está acá, que está vacío en este momento, en este espacio se van a colocar las cartas descartadas de sospecha. O sea, en el momento de que este mazo se quede sin cartas, tomo las cartas de sospecha, las barajo boca abajo y hago un nuevo mazo de cartas de sospecha. Pero en el raro caso que no hayan cartas ni en el descarte ni en el mazo de cartas de sospecha, en ninguno de los dos, pues en ese caso se detonaría también la Inquisición. Entonces, ¿qué hacemos en la Inquisición? Como repito, la Inquisición se va a activar por esas dos razones. Entonces, si esto queda en cero, en ese momento se pausa la partida y se realiza la Inquisición. En la Inquisición lo que hacemos es, el jugador que tenga más cartas de sospecha, o los jugadores que, si en el caso de empate, todos estos jugadores van a recibir, como indica acá, van a recibir una carta negra, es decir, una carta de deuda, que van a colocar en su área de juego, en su zona de juego, en el lado de no pagada. Y adicional a esto, los jugadores que reciban la carta de deuda van a descartar la mitad redondeada abajo de sus cartas de sospecha. Descartar es que van a tomar las cartas que están acá, la mitad redondeada hacia abajo y la van a colocar en este espacio. Es importante que las coloquen en el orden de la que recibieron de último en adelante. Es decir, que si en este caso se activara la Inquisición y este jugador es el que tiene la mayor cantidad de cartas de sospecha, él tiene solo dos cartas, la mitad sería una, entonces nada más voy a descartar la que está arriba, que es la que recibí más recientemente. Y la colocamos acá en el espacio de cartas descartadas de sospecha. Así va a ser cada uno de los jugadores que reciba una carta de deuda. En el caso tal de que ningún jugador en ese momento tenga cartas de sospecha, pues ninguno recibe deuda y no pasa nada más. Por último, al finalizar la Inquisición, lo que hacemos es restablecer las cartas de las monedas de plata del espacio este de impuestos. Entonces volvemos a colocar, como lo indica acá en el tablero, depende de la cantidad de jugadores, así la cantidad que vamos a colocar, en este caso 8. Se vuelve a restablecer. Otro detalle importante es que en el momento en el que, si de repente un jugador recibe una carta de sospecha, otra carta acá, esta carta de sospecha, por ejemplo, necesita recibir dos y aquí hay solo una, por ejemplo, así que no hay suficientes para recibir, el jugador lo que va a hacer es tomar las que pueda de acá y el resto las toma del suministro general. Luego realiza de la Inquisición. Por otra parte, si un jugador tiene que tomar varias cartas de sospecha y antes de tomarlas todas, se activa la Inquisición, se resuelve la Inquisición primero antes de que tome el resto de cartas de sospecha. Así que si les toca, por ejemplo, tomar 3 cartas de sospecha, toma una, recibe las monedas del impuesto, toma la segunda, recibe las monedas del impuesto y si en ese momento llega a cero, pues se realiza la Inquisición y después toma la restante. Entonces, siempre en el momento que llegue a cero, debe hacerse la Inquisición, se pausa todo y luego continuamos. Hay ciertas cartas de ciudadano que permiten activar efectos cuando se lleva a cabo la Inquisición. Fíjense, por ejemplo, estas dos cartas de ciudadano. Este es el símbolo de la Inquisición. Entonces aquí indica, por ejemplo, de todas maneras en el manual tienen un espacio donde les indica, les explica ciertos efectos de alguna de las cartas, por si no los entienden completamente acá. Si aquí indica que si en el momento que se active la Inquisición el jugador tiene dos o más cartas de sospecha, pues recibe un trabajador. En este otro caso, si se realiza la Inquisición y el jugador no tiene ninguna carta de sospecha, aumenta uno el medidor de atributos correspondientes a fe, en este caso, que es la negra. Acá tenemos la acción de comisión, que necesita estos 3 trabajadores. Luego de que los colocamos en ese espacio, pues tomamos de izquierda a derecha siempre la figura negra de monje, que está acá, y la vamos a colocar en el tablero central en uno de estos espacios. Esto que está acá se llaman regiones en el tablero central. Y cada una de las regiones está sobre la casilla de las cartas de intruso. Como pueden ver, están separadas por cada una de las cartas de intruso. Entonces hay un requisito
¿Se acuerdan que habíamos comentado que en el caso de, por ejemplo, en el caso de la acción de comisión, aquí a la izquierda me va a indicar cuál va a ser el atributo de requisito para poder llevar a cabo esta acción? En este caso, el atributo es la fe. Entonces, como pueden ver acá, yo esta figura de monje debo colocarla en uno de estos espacios cuadrados que esté desocupado en ese momento. Y tienen que estar pendientes que puedo elegir solo aquellos que correspondan a la cantidad de jugadores que elegimos para jugar. Fíjense que acá me indica 4 jugadores, quiere decir que esta casilla solo se puede utilizar cuando se esté jugando con 4 jugadores. El requisito de fe lo va a indicar el espacio de las cartas de intruso. En este caso, en esta región puedo ocupar si tengo 2, mínimo 2 de fe, y así con cada una de las regiones. Pero eso es lo que me lo va a determinar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, yo acá en el marcador de fe la tengo en 0, pero recuerden que el paladín me está dando una cantidad de atributos de forma temporal por esta ronda. En este caso me está dando 2. Quiere decir que yo pudiera colocar el monje en cualquiera de estas dos regiones. Entonces yo tomo al monje y lo coloco en una de esas casillas que esté disponible y recibo el efecto inmediatamente. ¿Qué se pueden conseguir acá? Pues aquí recibo 2 monedas, por ejemplo. Recibo trabajadores de cierto color. En este caso pierdo cartas de sospecha inmediatamente. Las llevo al descarte general. O aquí gano una de las cartas de ciudadano sin pagar su coste. Realizo una acción de rezar. Este símbolo lo que me permite es pagar una deuda. Si fíjense que ahí lo indica el símbolo, las cartas negras, yo tenga mi zona de juego, yo puedo voltear una. Entonces esto indica que la deuda está pagada. Luego de eso podemos recibir trabajadores, como pueden ver allí. Bueno, eso son la cantidad de acciones, de efectos inmediatos que van a poder recibir utilizando estos espacios. Esto es a través de la acción de comisión. Adicional a esto, el espacio que van a desocupar eh, con uno de los monjes les va a indicar una, una bandera, en este caso la bandera azul, como lo indica la comisión acá, vamos a ganar el atributo de influencia. Si inmediatamente tomamos el marcador de influencia de nuestro medidor y lo aumentamos en 1, que ese efecto me lo va a dar esta acción también. Algo que no les comenté, pero en la parte de acá arriba les va a indicar un coste. Adicional a esto, para poder realizar la acción de comisión, debo pagar el coste indicado allí. En el caso de las 3 primeras acciones de comisión, pagaría una de provisión, aquí pagaría 2, aquí pagaría 3. Tengo que pagar esa cantidad de provisiones para poder llevar a cabo esa acción. Luego tenemos la acción de fortificar, que es la de construir la muralla en nuestro tablero personal. También necesita 3 trabajadores. Para ello, el atributo que vamos a necesitar es la influencia. Como pueden ver acá mismo, aquí arriba, me indica la cantidad de influencia que debo tener para poder colocar cartas de muralla en estos espacios. Pero esas cartas de muralla se deben colocar siempre de izquierda a derecha, empezando por el primer espacio. Y me va a indicar también un coste en provisiones que debo pagar inmediatamente. Es decir, que en este caso, por ejemplo, si yo hago la acción de fortificar colocando los trabajadores sobre estos espacios, esos 3 trabajadores, no necesito tener influencia, pero en este caso ya tendría una más las 2 del paladín, tendría 3 en este momento. Pago una ficha de provisión al suministro general y voy a tomar una carta de acá, las cartas de muralla que están en el tablero central, la revelo y la voy a colocar en ese espacio. Inmediatamente recibo el efecto que indica la carta, un efecto inmediato que me incrementa el atributo de fuerza, lo subo, voy a recibir un trabajador y un explorador automáticamente para utilizar en esta ronda de juego. ¿Qué más podemos conseguirnos en las cartas de muralla? Como podemos ver, acá recibo el aumento en el atributo de fuerza y adicional a eso pago una deuda o recibo 2 monedas de plata. Y serían 2, son efectos inmediatos, pueden recibir hasta puntos de victoria al final de la partida y así. En la acción de guarnición colocamos 3 trabajadores acá, tomamos la figura roja de puesto de avanzada, la que esté disponible más al lado izquierdo, siempre se van colocando del lado izquierdo al lado derecho, igual como hemos visto anteriormente. Pagamos el coste que indica acá arriba en provisiones, en este caso para estas 3, una provisión, acá 2 y acá 3. Luego que pagamos esa cantidad en provisión, pues colocamos esta figura
en el tablero central, de la misma manera que hicimos con la acción de comisión, de la misma manera. Solo que esta vez el requisito no va a ser en fe, sino va a ser en fuerza. Y se los va a indicar para colocar el puesto de avanzada en los espacios de cada una de las regiones. Deben tomar en cuenta, en este caso el requisito es en fuerza. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos fuerza 1, el paladino me está dando fuerza, entonces puedo colocar únicamente en la primera región. Se colocó esta puesto de avanzada en un espacio que esté disponible. Por ejemplo, si lo coloco acá, tomo, tomo el efecto inmediato que me indica la casilla, como igual ya lo habíamos explicado. Aquí tomo dos monedas del suministro general. Recuerden que puedo tomar únicamente los espacios que estén desocupados y además de eso que corresponda a la cantidad de jugadores que estén jugando en ese momento. Adicional a esto, se pueden dar cuenta que en el momento de quitar la figura de puesto avanzada, me indica que voy a recibir la mejora en un atributo, en este caso el atributo de fe. Entonces, tomo el atributo de fe, lo subo un nivel porque revelé una bandera negra, en este caso. Luego de esto tenemos la acción de absolver, que lo que hace, colocamos los 3 trabajadores acá y debemos tener un requisito en cuanto al atributo de influencia que me lo indica cada una de las fichas de Harrak indicadas acá. Yo las debo, igualmente como siempre, debo tomarlas de izquierda a derecha. En este caso la primera jarra no tiene ningún requisito, pero la segunda me pide tener un punto de influencia en mis atributos y debo pagar la cantidad de monedas de plata indicadas en la parte de arriba. En este caso se paga una, en estos 3, 2 y acá 3. Entonces en el momento que pago entonces lo que me está el coste y tengo la cantidad de atributos que me pide, pues inmediatamente coloco esta jarra en alguno de los espacios indicados acá a la derecha. Y en el espacio que lo coloque, pues voy a recibir el efecto que indica allí, que son las mismas simbologías que ya hemos visto en el tablero central también. Si inmediatamente, por ejemplo, la colocamos acá, descartamos una carta, la que está más arriba de nuestras cartas de sospecha, y adicional a esto, un efecto que siempre nos va a dar la acción de absolver, es que vamos a perder una carta de sospecha adicional al efecto que hayamos recibido de estos espacios. Entonces perderíamos una segunda. Recuerden que estas cartas las vamos a colocar en el descarte en el tablero central. Y adicional a esto, vamos a recibir la mejora en un atributo, como lo hacen todas estas acciones. Vamos a recibir una mejora en la fe. Entonces subimos en 1 el marcador de fe. Luego, en la acción de atacar, debemos colocar aquí 3 trabajadores para realizar esta acción que está representada por este símbolo, que es para atacar a los intrusos que están en el tablero central. Ahora, para ello, esta vez lo que tengo como requisito es el atributo de fuerza y voy a recibir influencia. Es decir, voy a tomar en cuenta únicamente el requisito de fuerza indicado acá en el tablero central. Entonces, por ejemplo, en este caso, el jugador tiene 1 de fuerza, entonces pudiera atacar únicamente a este intruso. Pero en el caso de la acción de atacar, no está limitada por el atributo de fuerza. Yo puedo en cualquier momento elegir una de las cartas de intruso que no puedo llegar porque mi atributo de fuerza no es suficiente y puedo adicionalmente, si lo deseo, pagar una moneda de plata por cada 2 de fuerza que no tenga. Es decir, que por ejemplo, en este caso, que nada más tengo 1 de fuerza, yo no pudiera atacar a este, pues este son 3. Pero si yo quiero atacarlo, igualmente lo puedo hacer. Lo que hago es pagar, eh, en este caso, pago una moneda de plata por los 2 puntos de fuerza que me faltan para llegar. Como nada más tengo 1, son 3, me faltan 2, entonces por cada 2 puntos de fuerza que me falte, pues pago una moneda de plata. Entonces pago una moneda de plata y puedo atacar a este. O pudiera atacar al primero sin ningún inconveniente. Como pueden ver en el símbolo que representa a esta acción, me sombrea aquí en rojo cuál es la parte de la carta que va a surtir efecto cuando hagamos esta acción. Es decir, que si elegimos esta carta para atacar, vamos a recibir el efecto indicado acá arriba a la derecha. Es decir, que aquí en este caso vamos a subir el atributo de influencia, vamos a ganar una moneda del suministro de impuestos y vamos a recibir una provisión.
Pero en este otro caso, por ejemplo, vamos a perder una carta de deuda, la descartamos, y aquí vamos a ganar uno de influencia. Y así pueden ver que cada una de las cartas de intruso tiene su efecto. Ahora, por otra parte, tenemos la acción de convertir. No les comenté, pero en el caso de que ataquemos, por ejemplo, que hayamos atacado pagamos la moneda, tomamos la carta y la colocamos boca abajo en un lado de nuestro tablero personal. Luego, en el caso de la acción de convertir, colocamos los 3 trabajadores indicados acá. Y esta vez, como pueden ver en la carta, en el símbolo, se toma como efectos la parte de abajo de las cartas de intrusos. En este caso vamos a convertir a los intrusos. Para convertirlos, el requisito va a ser el atributo de fe que pueden ver acá. Es decir, en vez de tomar la fuerza en este caso, vamos a tomar la fe. Y el efecto va a ser el que está en la parte de abajo de las cartas de intruso. Es decir, que en este caso, por ejemplo, yo tengo acá 2 de fe más 2 que me está dando este paladín, serían 4. O sea, en este caso, yo pudiera tomar cualquiera de estas dos para la acción de fe. Esta vez no puedo pagar monedas de plata como lo hice en la acción de ataque. Eso solo es permitido en la acción de ataque. Yo, por ejemplo, si quiero convertir a este intruso, pues como pasa con las cartas de ciudadano, recibo inmediatamente el efecto del rayo. Si gano 2 puntos de fuerza, entonces lo subo inmediatamente en mi marcador. Y adicional a esto, el efecto que está abajo lo que me va a dar es más puntos de victoria al final de la partida, si se cumplen las condiciones que están allí. En este caso, lo que tengo que hacer siempre es rellenar. Estas cartas las voy a colocar boca arriba en los espacios indicados en la parte de abajo de mi tablero personal, de izquierda a derecha, así que en este caso se coloca en este primer espacio. Y debo pagar, para poder realizar esta acción, también tengo que tener en cuenta que debo pagar el coste indicado en la casilla que esté disponible en ese momento. En este caso, la primera casilla no tiene coste, pero la segunda me pide una moneda, 2 monedas y así. Yo debo pagar ese coste antes de poder realizar la acción de convertir. Y así voy llenando estos espacios hasta que esté lleno y no pueda realizar más la acción de convertir. En el caso de este particular, este efecto, lo que me permite es, fíjense que las cartas de intruso en la parte superior izquierda tienen un símbolo que indica como el clan al que pertenece ese intruso. Entonces aquí me dice que voy a recibir un punto de victoria por cada intruso que tenga este símbolo. Por cada intruso, como ven acá, que haya eliminado. Lo del eliminado, recuerden que son las cartas que tenemos acá boca abajo. Entonces, si esta carta boca abajo, todas las que al final de la partida te dan este símbolo, pues entonces me van a dar puntos de victoria por ella, en ese caso en particular. Como pueden ver, tenemos otros ejemplos. Acá también son eliminados de este símbolo. Aquí por cartas de órdenes del rey en las que cumpla la condición, me van a dar un punto de victoria más un punto de victoria adicional. Aquí un punto de victoria por los mercenarios que tenga en mi zona de juego. Los mercenarios, fíjense que acá abajo tiene el símbolo de mercenario, corresponde con este. Entonces voy a ganar, pero esta vez no porque estén eliminados, sino porque estén en mi zona de juego. Acá, por ejemplo, voy a recibir un punto de victoria por cada 4 puntos de fe. Con respecto a las cartas de deuda, en el momento que algún efecto del juego me haga recibir una carta de deuda, la coloco en mi zona de juego en esta forma, que es el lado de deudas no pagadas. Si al final de la partida no he pagado esa deuda y está en este lado de la carta, pues me pierdo 3 puntos de victoria, como le indica acá. En el caso de que pague la deuda, que es cuando hay un efecto que me permite voltear la carta, que queda en este otro lado, al final de la partida, por cada carta de deuda pagada que tenga, voy a ganar un punto de victoria. Ahora hay un tercer efecto que es destruir la deuda, es decir, descartarla. En caso de que la descarte, lo que hago es llevarla nuevamente al mazo de cartas de deuda del tablero central, y en ese no me va a dar beneficio de puntos de victoria al final de la partida. Cuando el jugador ya no tenga más trabajadores para realizar acciones, o simplemente porque no desee seguir, seguir llevando a cabo su turno, pues simplemente pasa. Entonces, en el momento de que pase, el jugador remueve todos los trabajadores que están en su tablero personal y los coloca en el suministro general. Y adicional a esto, el jugador puede elegir quedarse con 3 trabajadores de los que le sobren en su pool, si es que le sobran. Puede elegir hasta 3 de ellos y el resto del exceso lo coloca en el suministro general. Luego de que, bueno, por supuesto, mientras los demás jugadores que aún siguen realizando acciones durante esa ronda
Este jugador no va a hacer nada más que activar efectos de las cartas de ciudadanos que tengan zona de juego, que se lo permitan. Y si en el caso de que se active la Inquisición, también él participaría en ella, a pesar de que ya haya pasado durante esta ronda. Luego de esto, pues después que todos los jugadores hayan pasado, pues se acaba la ronda, se realiza lo que es el restablecimiento del tablero central, y cuando sea la séptima ronda y todos los jugadores hayan pasado, pues se pasa a la fase de puntuación. ¿Qué vamos a puntuar? Vamos a puntuar primero que nada lo que son las cartas de órdenes del rey que hayamos cumplido. Aquí les voy a dar un ejemplo. Fíjense que acá, fíjense que los símbolos son muy claros. Aquí me indica que si al final de la partida tengo 5 acciones de absolver resueltas en ese momento, las de absolver, fíjense que el símbolo corresponde. Si tengo 5, voy a ganar lo que me indica acá, 4 puntos de victoria en este caso. Acá si tengo 5 de convertir, de la acción de convertir, tengo 5 intrusos convertidos acá, voy a recibir ese efecto. Acá lo que me indica es que si tengo 5 acciones realizadas de comisión, que me lo van a indicar la cantidad de monjes que no estén en este espacio, pues voy a recibir este efecto. Y así todos los jugadores. Luego acá voy a recibir los puntos de victoria indicados por cada atributo que llegue al nivel indicado acá en las banderas amarillas. En este caso recibiría 2 puntos de victoria porque tengo 2 atributos sobre esta bandera amarilla, por ejemplo. Luego voy a recibir los puntos de victoria si llegué a desocupar estos espacios de talleres, que son la acción de desarrollo. O acá voy a recibir estos puntos de victoria si llegué a desocupar los espacios de monje en estos lugares. Igual en el caso de la acción de guarnición. En el caso de la acción de fortificación, si llegué a colocar cartas en estos espacios, voy a recibir estos puntos de victoria. Adicional a los puntos de victoria que me van a dar algunas de las cartas que estén reveladas de muralla en ese momento. Vamos a recibir también los puntos de victoria por los jarrones que se hayan retirado y que me indiquen esas banderas amarillas. Adicional lo que son las cartas de intruso convertido, que me dan un efecto que voy a recibir también en este momento. Lo que son las cartas de deuda, pagadas y no pagadas que tenga en ese momento. Y por último voy a recibir un punto de victoria por cada juego de 3 fichas de provisiones y por cada juego de 3 monedas de plata. El jugador que tenga más puntos de victoria resultará vencedor. En el caso de empate, el jugador que más puntos de victoria haya ganado a consecuencia de las cartas de órdenes del rey. Si sigue existiendo el empate, lo que tenga menos cartas de sospecha será el vencedor, y si siguen empatando, pues comparten la victoria. Veamos algunos ejemplos de las cartas de orden del rey que podrán tener disponibles durante el juego. Recuerden que estos son espacios de acción adicionales a los que ya comentamos. Por ejemplo, si colocamos un trabajador acá, un criminal en este caso, recibiríamos 3 trabajadores. En este caso, podemos llevar a cabo la acción de contratar un ciudadano, llevar a nuestro espacio de juego o descartarlo sin coste. Luego acá me indica que puedo incrementar en 1 cualquiera de los 3 atributos. Acá pagando una moneda de plata, puedo pagar una deuda, volteo la carta o descarto 2 cartas de sospecha. En este caso descarto una carta de sospecha y recibo 2 monedas del suministro de impuestos. Bueno, estas son todas las reglas que componen este juego. También hay una variante para jugar en solitario, que tiene ciertas diferencias que están indicadas allí en el manual. Cualquier detalle, pues me lo indican en el área de comentarios. También si desean que haga un video explicando lo que es esta modalidad en solitario. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.